Si todo esto te provoca un poco de acidez, ¿será así que estas temáticas, este estrés que nos trae la información, que nos trae el devenir del día a día, nos provoca acidez? ¿O por dónde viene el tema de la acidez? Lo vamos a charlar ya mismo, valga esta referencia, con nuestro querido amigo gastroenterólogo Guillermo Camus. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Coco, buen día, ¿cómo va? Bien, un gusto, un gusto. ¿Qué es lo que provoca, Igualmente. empiezo preguntándote esto, ¿no? ¿Qué es lo que provoca la acidez? Y cuando hablamos de acidez, ¿qué es exactamente? Bueno, eso está muy bien porque muchos pacientes confunden lo que es acidez con el reflujo gastroesofágico, Sí, que yo creo que en algún momento lo hemos hablado, pero sí, el reflujo gastroesofágico que está muy ligado a lo que nosotros le llamamos acidismo, que es ese ardor o sensación de quemazón en la boca del estómago, en lo que se ajá, llama el epigastrio. Eso va muy de la mano con el reflujo gastroesofágico, que es cuando sentimos el ardor por detrás del esternón, o sea, que nos sube el ácido y nos quema por detrás del esternón, que muchas veces, de acuerdo a la patología que está provocando esto, sí, a veces puede acompañarse de una cosa que se llama regurgitación, que es ujú, cuando suben los alimentos o el contenido del estómago sí, hacia el esófago, y en casos extremos se produce lo que se llama la rumiación, que es haciendo referencia justamente a las vacas, es cuando el alimento llega a la boca y el paciente, bueno, toma alguna conducta con respecto a eso, o lo vuelven a deglutir, etcétera, etcétera. Pero ajá, puntualmente lo que me preguntabas de la acidez o este reflujo, te diría que son tres o cuatro los orígenes de esto. a ver, El principal y al que más importancia le damos en la actualidad, obviamente, es el estrés. sí, La tensión, el estrés, eh, todo lo que se refiere a la parte psicosomática tiene mucho que ver en esto, simplemente porque se liberan ciertas hormonas y sustancias que en definitiva provocan liberación de ácido clorhídrico en el estómago, que es lo que nos va a dar esta acidez. sí, Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en segundo lugar, cabeza a cabeza con el estrés está la alimentación, los mm, alimentos que sabemos que son productores de ácido, que generan esta irritación gástrica, mm, y no olvidarse de la medicación, sobre todo lo que tiene que ver con analgésicos, antiinflamatorios, ácido acetil salicílico, etcétera, etcétera, son los más dañinos para nuestro estómago, por lo tanto, para nuestro esófago también por el reflujo. Esos ajá. serían los tres factores como más importantes en este tema. Cuando, Guillermo, cuando decís alimentación, alimentos que provocan naturalmente la acidez, ¿hablamos de qué, por ejemplo? Mira, yo tengo como una lista de alimentos en mente siempre, porque es por supuesto la pregunta no fallida del consultorio. Sí, Y bueno, hay 10 o 12 cosas que son las peores, que son los condimentos, ajá, los fritos, las cosas grasas, sí, lo que le llamamos las santinas, que son el mate, el café, el sí, alcohol, sí, el chocolate, algunas bebidas carbonatadas, los fritos, por supuesto, y todo lo que sean condimentos o verduras como el ajo, la cebolla, esto mezclado con carne por ahí molida suele ser algo bastante indigesto, siempre hablamos de las empanadas y todas estas sí. cosas. Pero, Esos son básicamente los alimentos más productores de acidez. Guillermo, pero siendo alimentos tan diversos, ¿hay algún común denominador, digamos, en todos ellos que despierta la acidez? Sí, tal cual, sí, sí. Hay dos cosas que provocan esta serie de alimentos. Una es que de por sí son estimulantes del ácido, entonces Ujú, por lo Sí. tanto el ácido puede aumentar. Y lo otro es que hay una especie de válvula en la unión del esófago y del estómago sí, que se llama cardias, y estos ajá. alimentos lo que producen es la relajación de esto, de esta válvula. Por lo tanto, la subida del ácido clorhídrico hacia el esófago es mucho Ujú. más fácil. Me olvidé de uno de los alimentos que uno lo tiene como algo relativamente sano, entre comillas, y que es muy productor de reflujo, que es la menta, o todos los productos con menta. De Ah, hecho, mirá, muchos Ajá. pacientes que consultan por esto
son pacientes acostumbrados a comer cosas con menta y, Sí. y paradójicamente uno se está haciendo más daño, ¿no? Ahora, Guillermo, ¿qué pasa por ahí con los productos que vienen, por ejemplo, nombraste la yerba recién, y viste que vienen productos que dicen antiacidez? Sí. ¿Esto sirve? ¿Es marketing? Porque uno, viste, termina comprando, me compro esta yerba porque así no me cae mal y va a estar todo bien. ¿Esto es así o es puro marketing? Yo creo que eso, la hierba de por sí produce este efecto en el organismo, Sí. y por ahí estas propagandas de este origen quizás es por el agregado de algunos yuyos o algunas cosas que supuestamente están postulados como menos productores de ácido. Sí. Pero en definitiva lo que uno ve en la práctica es que se produce lo mismo, el ácido y el reflujo. Y lo que sí vemos en la práctica también es que si uno toma esa hierba antiacidez con la cabeza en la antiacidez, no te va a producir acidez. Eso es muy probable que pase, ¿no? El efecto placebo. Sí, sí, sí. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Recién repasaba la lista de cosas que dijiste, mira, esto produce acidez. Muchas. Y prácticamente no podemos consumir nada. O sea, esto digo, ¿en qué medida se puede llegar a consumir esto? ¿O cómo hacemos para manejarlo? Decir, bueno, quizás le pongo un poco menos y así lo controlo y ese es mi punto. O directamente hay que eliminarlos cuando uno tiene problemas de acidez. Porque me ha preocupado bastante tu lista de alimentos, te digo. Bueno, vos mismo acabás de dar la respuesta porque es una pregunta fantástica y la respuesta la diste, y es lo que yo habitualmente aconsejo en el consultorio. Esto no es la ley del todo nada, porque esas leyes del todo nada tienen poco futuro. Entonces, justamente yo creo que una cuestión de cantidad y de mezclas de alimentos. O sea, es lo mismo, no es lo mismo, digo, si uno se come 6 porciones de pizza, que bueno, es uno de los alimentos, el tuco, etcétera, etcétera, a que si uno se come 2, no hay mezcolanzas con otras cosas, no hay mezcolanzas con bebidas carbonatadas, etcétera, etcétera. O sea que muchas veces por ahí es apuntar a la cantidad y no a privarnos 100%, porque aparte, bueno, es muy difícil mantener esas dietas tan restrictivas o bueno, no poder darse en algún momento algún gusto con esto. Entonces, decir, bueno, esto nunca más, yo creo que no nos conviene a ninguno, no nos gusta. Tengo una pregunta ahora que terminan las vacaciones. ¿Por qué cuando nos vamos de vacaciones comemos todo, tomamos de todo, desayunamos lo que queremos y nunca nada nos cae mal? Volvemos al trabajo y muchas cosas nos caen mal. Y empezamos, ¿viste? El mate te cae mal, te produce acidez. Por el estrés, me parece, ¿o no? Absolutamente, sí. Es la única explicación que yo le encuentro. Nos reímos en el consultorio siempre de lo mismo, porque, bueno, me fui de vacaciones 15 días, comí, tomé, hice todas las mezclas que si las hago un lunes al mediodía en mi casa termino destruido. Mortal. Y no me pasó nada. Así que, bueno, yo siempre les pongo el ejemplo en las docentes es muy común esto. ¿Qué me pasa de marzo a diciembre? Que no puedo comer nada y a partir de diciembre como y tomo todo y estoy mucho mejor. Bueno, la explicación yo creo que está relacionado al estrés y a la tensión. Claro. Bien. ¿Qué pasa con los protectores gástricos, Guillermo? Recién nombraste también como una de las causas también el tema medicamentoso. Cuando consumimos muchos medicamentos por diferentes causas, ¿los protectores gástricos ayudan, colaboran, son eficientes o llega un límite también? No, eso está postulado, nosotros lo llevamos habitualmente a la práctica. Por ejemplo, en pacientes cardiópatas que necesitan tomar aspirineta, ácido acetilsalicílico diariamente, a veces incluso se les agrega algún otro antiagregante plaquetario que se llama. Son pacientes que aunque nunca en su vida hayan tenido alguna cuestión digestiva, uno les da normalmente algún protector de la familia de los prazoles, Claro. Igual que los pacientes que por una cuestión, digamos, traumatológica tienen que consumir algún antiinflamatorio, corticoide, etcétera, en lapsos prolongados, se usa esto, está indicado. Así que bueno, es una de las indicaciones que tienen este tipo de medicamentos, que tienen sus indicaciones precisas y uno no debería tomarlos por tomar o abusar o tomarlo sin una consulta previa o algún estudio gástrico previo. Claro. Guillermo, ¿hay alguna cuestión natural, alternativa, llamémosle, o complementaria para no acudir a los prazoles, para no acudir a los antiácidos ya químicos, procesados que se compran en farmacia?
Te cuento mi experiencia personal cortita y vas a decir que es una burrada, pero a mí, por ejemplo, la acidez me la calma un buen trago de leche o un poco de yogur. Bueno, está bien, has metido el dedo en la llaga un poco porque, bueno, justamente pueden haber algunos alimentos que pueden en cierto modo contrarrestar el efecto del ácido, algún té, algunas de estas cosas que todos conocemos, que matico, que manzanilla, estas cosas naturales. Sí. Lo que vos decís con respecto a eso, sin lugar a dudas, te beneficia porque es una cuestión seguramente cantidad dependiente, porque lo de la leche hace muchos años que ya está desterrado el mito de que en los pacientes que sufren de gastritis o de úlcera, la dieta blanca esta era lo indicado. Hoy por hoy, hace mucho tiempo, eso se sabe que justamente es hasta contraproducente, porque al ser la leche una sustancia alcalina, en definitiva te produce un efecto rebote de mayor producción de ácido, por lo tanto quizás te calma momentáneamente, pero a largo plazo es peor. Ajá. Y muchos pacientes te dicen en el consultorio justamente lo contrario de lo que vos acabas de decir. Sí, te sí. dicen, bueno, yo me levanto a la mañana, vasito con jugo de limón y se me fue la gastritis, doctor. Bueno, justamente por el tema del ácido, por un mecanismo de feedback, a veces el mismo ácido como que te disminuye un poco la producción del ácido del estómago. Ajá. Por lo tanto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Muchos pacientes toman deliberadamente bicarbonato, lo cual a veces puede provocar en el organismo cosas importantes, no buenas, tomado en exceso. Así que bueno, te diría que por ahí tener en cuenta cantidades de lo que puedo tomar como para aliviarme antes del abuso. Perfecto. Tengo una cortita. Sí. Perdón, sí. ¿Los niños pueden sufrir acidez, doctor? Sí, totalmente. Una de las cosas, cuando me refería recién a lo de esta válvula que está en la unión del esófago y del estómago, muchísimos pacientes tienen una cosa que la habrán escuchado alguna vez, que se llama hernia del hiato. Esa hernia del hiato o hernia yatal es que el estómago está un poco ascendido hacia el tórax, por lo tanto esta válvula que está en esa unión no funciona bien, queda en otro lugar donde debería estar normalmente. Y bueno, si uno tiene una hernia del hiato congénita de nacimiento, por supuesto es un factor que en los niños hay que tenerlo en cuenta para el reflujo, para la acidez y todo. Cortito, Guillermo, el no tratar a tiempo, el no tener en cuenta lo que está pasando si tengo acidez, ¿puede ser indicativo de que paso a otro nivel, una úlcera o algo por el estilo? Sí, tal cual. Esto puede evolucionar de una gastritis a una úlcera. No me puedo olvidar de nombrarles que en el estudio que normalmente hacemos, endoscópico, entre otras cosas, chequeamos si el paciente tiene una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori, que en algunos pacientes tiene más importancia que en otros, que está muy ligada a la úlcera gástrica y duodenal, que hace unos años fue postulado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno. Obviamente, gran porcentaje de la población tiene Helicobacter pylori y no en todos los pacientes lo tratamos, por lo menos inicialmente, porque por supuesto que tienen que concurrir varias cosas, aparte de tener esa bacteria en el estómago para que un paciente tenga cáncer gástrico. Pero bueno, es una de las cosas a chequear para evitar que una úlcera o una gastritis crónica evolucione a otra cosa peor. Bien. Y con respecto al reflujo gastroesofágico, sí controlar también el esófago, porque hay una entidad que se llama esófago de Barrett, que es una enfermedad preneoplásica del cáncer de esófago. Por eso, esto que vos decís, obviamente hay que hacerlo, se hace un control, se hace un seguimiento clínico, endoscópico y demás. Bien. Así que bueno, hay que cuidar todo esto. Y hay que atender a estas alarmas que se van encendiendo. Guillermo Camus, gracias, un gusto, como siempre. Gracias a ustedes. Chao, Coco. Gracias. Chao, que estés bien. Médico gastroenterólogo que siempre nos ayuda a echar un poco de luz en estos temas.